Bienvenido, pastor, nuevamente. El tiempo es suyo. Muchas gracias, mi hermano. Feliz sábado, hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. El hermano Leo quedó muy cortito diciendo que fueron juguetitos que repartieron allá en Llano Bonito. Verdaderamente era mucho más que eso. Unas bolsas de comida que hasta ahora está en la mente de las personas allí. Y esa bondad ha hecho con que muchos pues, sean traídos a Dios, y hay simpatía para con la iglesia adventista. Hasta algunas personas que ni siquiera creían que podían tener alguna bendición con ello, también lo tuvieron. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que han permitido que Dios hiciera con que la simiente del amor creciera en vuestro corazón en favor de otros. Y para decir, esperamos más bendiciones, porque estamos orando que el Señor les multiplica, así que estamos esperando esa contestación de parte de Dios. Voy a acercarme un poquito más a ustedes, hermanos. Entonces, ¿se acuerdan, hermanos, de la lectura bíblica? Apocalipsis 3, versículo 7 al 8. Este es un mensaje que se le fue dado a una de las 7 iglesias. ¿Se acuerdan de qué iglesia es? Filadelfia. Hermanos, el mensaje que Jesucristo dio a Juan fue dado aleatoriamente. Esas cartas también creemos que fueran dadas aleatoriamente. Ahora mismo estamos que la primera iglesia, la primera carta fue a la iglesia de ¿qué? De Éfeso. Sin embargo, después viene otra iglesia, así sucesivamente. Yo creo, de forma personal, de que las iglesias no fueran dadas en esta orden en que están. No sabemos en qué orden fueran dadas, hasta porque la misma carta que se leía en Éfeso también se leía ¿dónde? Esmirna. Ellos fueron compartiendo las cartas que hasta hoy nos llegó a nosotros. Nosotros ni siquiera estábamos en Efesio, ni en Esmirna, ni en Tiatira, ni en Pérgamo. Sin embargo, tenemos esa carta y lo estamos leyendo para nosotros. Sin embargo, en la Biblia está en ese orden. La carta para la iglesia de Filadelfia es la carta para el último tiempo. La iglesia en el último tiempo. De la Odisea, en el orden de las cartas de la Biblia, la Odisea es la última iglesia. Queremos ver que estamos en ese punto, entre lo que no es frío ni caliente. Sin embargo, Filadelfia es una carta, no hay ninguna reprensión para la iglesia de Filadelfia. El Señor dice que Filadelfia está bien, debe retener su corona, debe seguir firme en el mensaje en que debe predicar. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tema que vamos a dar hoy. Porque en el tiempo final, cuando ya Cristo esté prestes a venir, aquellos que son limpios van a seguir haciéndose ¿qué? Limpios. Ya no va a haber, mira, arrepiéntate porque estoy a punto de vomitarte de mi boca. Ya no va a haber eso. Si usted es limpio, ya seguirá siendo limpio. Si es sucio, seguirá siendo sucio. Y eso vamos entonces a ver por qué sucede eso. Entonces, el tiempo de la gracia va a tener su fin. El santuario. Nosotros sabemos que el Señor creó el ser humano en pecado, en maldad, en imperfección o completamente perfecto. Perfecto, sin mancha de pecado, a semejanza de Dios. Sin embargo, ¿qué sucedió? Adán y Eva cayeron en pecado. Y a caer en pecado, automáticamente ellos se corrompieron. Debían haber muerto, pero el Señor en su misericordia, en su gracia, buscó un medio para poder ¿qué? Para poder salvar a Adán y Eva y salvar toda la humanidad. Y en ese momento, mientras el Señor habla con Adán y Eva, después que termina de darle las instrucciones de cómo sería todo, el Señor mata un cordero. Y al matar a ese cordero, se hace el primer sacrificio. El primer símbolo de que Cristo Jesús vendría a morir por nosotros. Y en la piel del cordero, el Señor le cubre a Adán y Eva. Ese cubrir era símbolo de la vestimenta que nosotros vamos a adquirir a partir de Cristo Jesús. Serán vestimentas azules, ¿verdad? No, ¿de qué color serán? Blancas, completamente blancas. ¡Qué contrariedad! Podían ser vestimentas rojas porque es la sangre de Cristo que limpia, pero las pone blanca. Entonces, así fue. Y con el paso del tiempo, Abraham, Noé y todos los demás fueran sacrificando animales. El santuario terrenal, ese que ustedes están viendo ahí, es la sombra de lo que? Del santuario celestial. Entonces, el primer compartimento, que es esa parte donde hay mucha gente, ahí ¿qué se hacía? Se sacrificaba el cordero, que era símbolo de ¿quién? De Cristo Jesús. El pecador
llevaba su cordero, su animalito allá, y entonces te lo mataba. Ese no era cualquier animal, queridos hermanos. Era el animal que ellos más amaban, el mejor, el más gordito. Y los animales, queridos hermanos, no eran como en nuestros días, que usted le puede dar una patada a un cabrito, un perrito porque se está portando mal, o una gallina. No, en ese tiempo los animales para ellos eran como parte de la familia. Amaban los animales. Yo he vivido en zonas campestres y entiendo algo eso. Creo que algunos de los hermanos que han vivido en el interior del país pueden entender lo que estoy hablando. Cuando era más chico, mis padres tenían gallinas. Y cuando una gallina ponía un pollito, nos lo daba a nosotros los hijos. Y nos decía, mira, usted, Zacarías, va a cuidar ese pollito. Ese es suyo. Y así sucesivamente con cada uno de los hermanos. Y nosotros amábamos ese pollo como si fuera mío. Sin embargo, mis padres no pensaban en los pollos como mascotas. Pensaban en los pollos como comida. Así que hoy ese era mi mascota. Lo que yo cuidaba, mañana era un plato. Y cuando llegaba mi mamá y decía, mira, hoy vamos a comer el pollo de Marcela. Yo ahí me quedaba contento. Ay, gracias a Dios me salvé. No es el mío que lo vamos a comer. Pero mientras se iba acercando, uno tenía ese dolor. Ay, ¿cuándo me tocará a mí? Y cuando me decía, mira, ahora hay que matarlo. Qué tortura, hermanos, qué dolor. Así era para ellos también, para el pueblo de Israel. Cuando llevaban ese animal, ellos veían ese animal y tenían un dolor grande. Imaginaban en su pecado, la maldad que habían cometido. Entonces ellos tenían que ponerle la mano en la cabeza del animal y tenían que orar. Tenían que decir, y aquí es donde entendemos mejor cuando el Señor dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Cuando nosotros oramos, nosotros no debemos decir, ah, mira, Señor, perdona mis faltas. ¿Qué faltas? Usted tiene que mencionar las faltas. Y los judíos son muy expresivos. Así que cuando ellos tenían que mencionar las faltas, ellos mencionaban con la mano en la cabeza del animal, pero con toda la emoción. Se decía una mala palabra, ellos decían la mala palabra allí. Imagino ese animalito asustado, viendo a la persona que siempre le ha dado cariño y ahora lo está maltratando. Ahí es donde usted entiende que cuando Jesús va caminando para el Calvario, viene gente que le gritan, que le insultan, que le escupen, que le maltratan. Y nada de bueno le pasaba, no tenía paz. Así mismo es. Era el cumplimiento de estas oraciones, de las cosas que el pueblo cometía e imponía a la cabeza del animal. Todo lo que estaba pasando Cristo Jesús son nuestras acciones. Había maltratado a alguien, yo tenía que maltratar al animal. Si yo había arruinado a alguien, tenía que arruinar al animal. Tenía que sentirse esa fuerza del pecado. Entonces era así. Y con eso, después que salían del atrio, que mataba el animal, entonces entraba en el lugar santo. Esta partecita ahí, el tabernáculo. En el lugar santo había la mesa de los panes, había la mesa del incienso y había la mesa con el candelabro. Entonces había el candelabro, que era la única luz. Después de allí, cuando el sacerdote comía del pan, y entonces el incienso se oraba, y automáticamente la luz, símbolo del Espíritu Santo, aceptaba lo que se hacía ahí. Una vez por año, entonces el sumo sacerdote tenía que entrar en el otro compartimento, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había nada más un objeto. ¿Se acuerdan qué objeto había en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? Había las tablas de la ley. ¿Había qué más? La vara de Aarón que había florecido. ¿Y qué había más? El maná. El maná simbolizaba provisión. La vara de Aarón simbolizaba elección. Nadie debe dudar que ha sido elegido y llamado por Dios. Ahí estaba esa simbología. Nadie debe dudar que se le quitan del trabajo por el sábado, se quedará hambriento, se morirá de hambre. Nadie puede dudar que si no comete injusticias, no le va bien en la vida, porque el Señor provee. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue ¿qué? Que mendigue pan. Las tablas de la ley hablaban del carácter de Dios. Y cuando ellos transgredían algún mandamiento, ahí estaba acusándole la tabla de la ley. Con eso ellos podían encontrar perdón para sus pecados. Entonces, hermanos, sucedía que mientras el sumo sacerdote estaba allí y esparcía la sangre en el velo, y un poquito ahí en el caporet, que era la tapa del arca, el pueblo allá afuera, ¿qué hacía? Oraba, se vestían con ropas ásperas,
se ponían cenizas y reflexionaban en todos sus pecados y confesaban todos sus pecados. Porque una vez que el sumo sacerdote saliera de ese lugar, ya no había oportunidad para perdón de pecados. Por lo menos tenían que esperar hasta el otro año. Entonces, mientras el sumo sacerdote terminaba el servicio y se marchaba para afuera, aquellos que estaban sucios seguían siendo ¿qué? Sucios. Aquellos que estaban limpios seguían siendo limpios. El momento de gracia había terminado. Y eso, hermanos, es exactamente lo que ha pasado. Después que Cristo Jesús muere aquí en la tierra, que es considerado el atrio, ¿dónde va? Al cielo. Y al cielo empieza la función ¿en qué lugar? En el lugar santo. No es que en el cielo hay compartimentos, hay divisiones, una división, otra división. No hay una cortina que cubre el lugar santo y el lugar santísimo, no. Cuando Jesús va allí, verdaderamente está en el mismo lugar, solo que cumple funciones ¿qué? Distintas. Entonces, luego que Jesús fue, había hecho una promesa antes a los discípulos, que conviene que yo vaya para que se envíe ¿qué? El Consolador, el Espíritu Santo. ¿Qué haría el Espíritu Santo? Lo llevaría a toda la verdad. En el santuario, entonces Jesús allí envía el Espíritu Santo para el pueblo. Es el candelabro. Y mientras ellos reciben el Espíritu Santo, entiende el mensaje de salvación. ¿Y qué hacen? Empieza a impartir al mundo. ¿Eso es qué? La mesa de los panes. Pero antes ellos oraban y clamaban la descida del Espíritu Santo. ¿Es la mesa de qué? De incienso. Después que el mensaje fue esparcido al mundo, entonces él en 1844 ¿qué hace? Ahora va a salir la función del lugar santo y va ahora para la función del lugar ¿qué? Del lugar santísimo. El Señor está allí desde 1800 y qué? Y 44. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús? Intercediendo por nosotros. Como nosotros aquí nos quedamos orando, clamando, vestiéndonos de cilicio, de ceniza, reconociendo nuestros pecados, rebuscando nuestros pecados y viendo todas nuestras acciones y dolidos de esas acciones, entonces el Señor ahí en el cielo está intercediendo por nosotros. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente nosotros aquí afuera estamos como el antiguo Israel? Todos los días nosotros nos levantamos de las camas reflexionando en nuestros pecados, estamos confesando nuestros pecados, estamos haciendo los posibles de que la vida antigua, el mal carácter, las malas acciones esté ausente de nuestras vidas, o estamos actuando con el diablo. Hay algo que usted acaricia durante el día, hay algo diabólico que te gusta, te encanta y que no resistes. Quédese sabiendo que hay alguien ahí intercediendo en el cielo. Está el sumo sacerdote. Y si usted no se arrepiente de su pecado, no abandona su pecado, usted no va a tener lo que es la restauración. Entonces, la lectura bíblica que estábamos viendo dice ahí, escribe que al ángel de la iglesia de qué? De Filadelfia. ¿Qué dice más? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene qué? La llave de David. ¿El que qué? El que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno qué? Abre. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Jesucristo. Es el que tiene la llave de David. Dice, yo conozco tus qué? Tus obras. El Señor conoce cualquier cosa que nosotros hacemos. Dice, mira, he puesto delante de ti una qué? Una puerta abierta. Entonces hay qué? Hay gracia. Y dice que nadie puede cerrar porque tienes un qué? Un poco de poder. Has guardado mi palabra y qué? No has negado mi nombre. El Señor reconoce eso. Pero verdaderamente no hemos negado el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es esa puerta? ¿Quién es ella? ¿Qué es la puerta? Cristo Jesús. ¿Se acuerda de algún texto que dice eso sin ver en la pantalla? Apocalipsis 3, ¿qué? Ahí dice, estoy en la puerta y llamo. No dice que yo soy la puerta. Pero Juan dice, ahí ya lo tengo, facilité la cosa. Dice, ¿qué? Volvió pues Jesús a decirles, ¿qué? Gloria a Dios. Entonces, ¿está claro que Cristo Jesús es esa puerta? No hay ninguna duda. Cristo es la puerta de las ovejas. ¿Y quién son las ovejas? Somos nosotros somos las ovejas. Entonces, Cristo Jesús está abierto para nosotros. De Cristo Jesús es la gracia. Dice, porque por gracia sos ¿qué? Sois salvos. ¿No qué? Sos salvos por medio de la fe. Y esto no ¿qué? No es de vosotros, pues es un don de ¿qué? De Dios, para que nadie se ¿qué? Se gloríe.
Nadie puede decir, mira, yo he podido. Es Cristo Jesús. Ese don gratuito es Cristo Jesús. Entonces, la gracia está en promoción. Nosotros algunas veces vamos a alguna tienda y encontramos promociones. ¿Y qué hacemos? Aunque no queramos comprar más, ¿qué hacemos? Compramos. Pero la pregunta es, ¿la gracia está en promoción? Ese momento podríamos haber dicho que sí. Sin embargo, la gracia se va agotando a los pocos. Entonces nosotros salimos y decimos a otras personas, vengan, que las cosas están baratas, vengan a comprar. Algunas veces, hermanos, el problema es que compramos más de lo que necesitamos. Y eso se nos echa a perder muchas veces, o regalamos a otras personas. Sin embargo, la gracia de Dios no es así. Dice, hijitos míos, vamos a ver si está en promoción. Hijitos míos, ¿qué cosa? Estas cosas os escribo para que no ¿qué? Para que no peques. ¿Por qué? Si alguno ¿qué? Si alguno pecare. Exactamente, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo ¿qué? Es justo. ¿Esto podemos transmitirle a los demás? Allá afuera, los que están perdiendo. ¿O es solo para nosotros? No es para nosotros, es para todo el mundo. Entonces, ¿qué dice el otro texto? Segunda de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen. ¿Por qué? Por tardanza, sino ¿qué? Exactamente. Entonces, es el mensaje que nosotros tenemos que hacer a los demás. Imagina que usted se entera que una vecina tuya se ha dado cuenta de algo que está en promoción y a usted le gustaría tanto eso. Ya le has comentado, mira, yo quisiera comprar tal cosa. Y ella se dio cuenta que eso está en promoción, no te ha dicho nada. ¿Qué usted va a pensar de esa amiga o de esa vecina? Egoísta. Y eso mismo, ojalá, no voy a decir como el profeta Natán le dijo a David. No le va a decir, para no cometer error, porque puede que usted es la persona que evangeliza, que transmite el mensaje, y le va a decir, mira, este era usted. Para no equivocarme, así que lo dejamos ahí, cada uno sabe. Dice entonces Hebreos 4, versículo 5, porque no tenemos ¿qué? Un sumo sacerdote que ¿qué? Exacto. Él fue tentado en todo a nuestra semejanza. Sin embargo, ¿pecó? No pecó. Hay personas allá afuera que están sufriendo con sus pecados. Están agonizando y no saben qué hacer. E incluso mismo personas que usted los ve todo el tiempo adorando y gritando y aventándose de un lado al otro, supuestamente profetizando y hablando en lenguas, que están en un limbo. No saben si ir por acá, si ir por allá, porque las personas fieles, queridos hermanos, el Señor los va a inquietar para que salgan de la mentira y vayan a la verdad. Entonces, hay muchas personas allá afuera, y María puede comprobar. Nosotros vamos en casa de hermanos evangélicos que ayunan y pasan vigilia durante toda la noche y otro día se levantan para ir a sus templos a adorar a Dios. Pero ellos dicen, no sabemos en qué verdad seguir. Necesitamos una orientación. ¿Qué hacemos? No nos sentimos bien aquí. Sentimos que hay cosas raras que están pasando en la iglesia. No estamos seguros. Necesitamos algo más que lo que estamos viviendo. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué nosotros no hemos estado ayudando a esas personas? Hay tantas personas, tantos adventistas que conocen la verdad y están calladitos. No hablan de Cristo Jesús. No explican de las buenas nuevas de Cristo. Hoy en día estamos viviendo una costumbre que está yendo más allá del adventismo. Nos estamos convirtiendo a puros evangélicos. En vez de los evangélicos copiar a los adventistas, que tenemos las verdades presentes, somos nosotros que nos estamos convirtiendo a evangélicos. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que saber que en la gracia de Dios está presente la ley de Dios. No hay gracia, no hay verdadera gracia sin ley. Porque el pecador solo puede acercarse a la gracia de Cristo Jesús, puede valorar la gracia de Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, cuando reconoce en su vida que es un pecador. ¿Y cómo reconocerá? Regresándose a la ley de Dios. Y hoy en día, infelizmente, yo me pregunto muchas veces, ¿cuál es la diferencia que hay entre nosotros y los demás? Nosotros, queridos hermanos, somos un pueblo especial. Satanás, por medio del cuerno pequeño, ¿en cuánto tiempo ha estado destruyendo la verdad bíblica? Durante tiempos y medio ¿qué? Medio tiempo. Aquí los buenos matemáticos quiero saber cuántos meses son. Meses.
40, ay, ya no voy a preguntar entonces los años, porque se fueron hasta 42 meses, es porque, no, pero no vamos a dejarlo así. ¿Cuántos años son? 1260 años. Wow, qué bueno la iglesia de Villalucre. Así debe ser el adventista. Esas cosas son la esencia del adventismo. Un adventista que no sabe ese tiempo y medio tiempo, ese adventista está perdido adentro de la iglesia. Entonces, durante 1260 años, el cuerno pequeño empezó a destrozar la verdad. Y entonces, después que termine ese tiempo, ¿cuándo terminaría el tiempo? La destrucción de la verdad y todo eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta 2300 tardes de mañana el santuario, ¿qué haría? Sería purificado. Entonces, después que el cuerno pequeño destroza completamente la verdad de continuo sacrificio, ¿qué pasa ahora? El Señor levanta un pueblo para poder restaurar las verdades. ¿Y ese pueblo es quién? Es la iglesia adventista del séptimo día. Ellos confundieron, pensaron que saldríamos de la tierra para el cielo, pero la verdad es que el Señor estaba levantando un edificador de portillos. Así como Juan, que tenía que enderezar las veredas, el camino para que el Señor caminara por él, nosotros como adventistas del séptimo día estábamos siendo levantados para decir al mundo: temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adore a aquel que hizo ¿qué? Los cielos, la tierra, la fuente de las aguas. Nos estaba llevando ¿a dónde? A la ley de Dios, los 10 mandamientos, el mandamiento del sábado. Pero hoy en día ya es raro predicar eso. La gente tiene miedo de hablar del sábado. Estamos convirtiendo nuestro mensaje en un mensaje light, un mensaje en que le agrada al mundo. Por el contrario, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Te corta para la salvación, no te corta para la condenación. Aquellos que están buscando a Dios, cuando escuchan la verdad, van hacia la verdad. Los que están buscando la perdición, cuando escuchan la palabra de Dios, cada vez más van a la condenación. Entonces, hermanos, tenemos que tener la seguridad que esa puerta se va a cerrar. Algunas veces pensamos que la gracia estará por siempre. Nosotros vemos la historia de las 10 vírgenes. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? Las puertas siguieron abiertas, las puertas se cerraron, queridos hermanos. Llegaron y tocaron: por favor, ábranos. ¿Y qué dijo el Señor? Lo siento mucho, pero ¿qué? Yo no los conozco. ¿De dónde ustedes están saliendo? Entonces dice: esforzaos a entrar por la puerta. ¿Está hablando a quién? A nosotros. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Os digo que muchos ¿qué? Procurarán entrar y no ¿qué? No podrán. ¿Después qué? Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado ¿qué? La puerta, y estando fuera empecéis a ¿qué? A llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él le respondiendo os dirá: ¿no qué? No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido. ¿Y qué? Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de ¿qué? Hacedores de maldad. ¿Dónde nos está llevando? A la ley, a las obras, hacedor de maldad. Y dice: allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis ¿qué? A Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. ¿Y qué? Y vosotros estéis excluidos. Yo no quiero decir que serán ustedes, hermanos. No quiero decir que soy yo. Yo quiero pensar que es nuestro familiar, que es nuestra mamá, nuestro papá, que es católico con sus imágenes, y nosotros entonces pensamos: mira, no le voy a decir nada, el Señor le va a traer. Posiblemente es su hermano evangélico, su primo evangélico, que va a ser excluido. Posiblemente, para no quedar solo ahí, posiblemente es su hijo, su hija, que le estás consintiendo cosas. Estás viendo que se está apartando del mundo, para el mundo, y usted lo está consintiendo, lo está pasando la mano. ¿Para qué no? Puede que seré yo, puede que será usted. Porque si nosotros no hacemos la obra, si nosotros no convertimos al mundo, el mundo nos va a convertir para sí. Eso, hermanos, no es broma. O estamos adentro o estamos afuera. Un pie afuera, un pie adentro, solo lo hace el ángel de Apocalipsis cuando tiene el librito en sus manos, que tiene un pie en el mar y otro en la tierra. Para nosotros no hay esa posibilidad. Usted necesita decidirse, y la forma de decidir es compartir el mensaje con otros. Que usted haga del mensaje suyo, que haga de esa urgencia parte de su vida, que sientas que estás en peligro, para que otros entonces también se puedan despertar. Algunos pueden decir: mira, la gracia nunca va a terminar, aún pasa mucho tiempo. Ya ha sucedido, hermanos. Ahí tenemos 2 eventos. El primer evento ¿de qué? Del tiempo de Noé. Dice: como fue que en los días de Noé, así también será en los días de ¿qué?
del Hijo de Hombre. ¿Qué hacían ellos? Comían, dábanse en casamiento, ¿hasta que qué? Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el qué? El diluvio. Vino el diluvio. Dice la hermana Ellen White, 7 días la puerta estuvo abierta y Noé estaba adentro del arca. Durante 7 días personas se acercaban y golpeaban. ¿Qué está haciendo a los animales? ¿Qué estás haciendo allí? Estás loco, no va a llover. Y todas las evidencias indicaban que no podía llover. Llamaron a los científicos para poder investigar y con su ciencia dijeron, no, para llenar la tierra, 1 galón, para que llueva del cielo y llene la tierra, 1 galón, tal vez 300 años tiene que pasar. Y en 300 años posiblemente ya no estamos aquí. Así que no se preocupe, paz y seguridad, vivimos la vida normal, como que no ha pasado nada. Pero ¿eso fue lo que sucedió? No, no sucedió eso. Y esas palabras lo está diciendo Cristo Jesús. Y dice, vino el diluvio y destruyó a todos. Dice, así mismo como sucedió en los días de ¿qué? De lo comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que salió Lot de Sodoma, llovió ¿qué? Fuego del cielo. Si eso entonces sucedió, ¿no va a suceder en nuestros días? Va a suceder, hermanos. Eso no depende de la misericordia de Dios. No depende de Cristo Jesús. Es que el mundo está siendo insostenible. Todo el mundo se está dando cuenta que algún suceso horrible va a pasar en nuestro mundo, en nuestro planeta. La pregunta que podíamos hacernos es que ¿quién cerrará la puerta? El cierre de la puerta, hermanos, va a ser ocasionado por nosotros mismos. La primera forma de cierre es por la muerte. Cuando usted ha vivido la vida libertinamente, ha escuchado el llamado y no te has entregado, al final usted le sucede lo que le sucede y pierde la vida. ¿Qué va a pasar? Su puerta se cerró completamente. Nunca más vas a tener una segunda oportunidad. Nunca. Entonces ese es el primero. Y la segunda forma es el pecado imperdonable. De esta forma cerramos la puerta de la gracia. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable, queridos hermanos, es cuando ya no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando hemos pecado tanto y ya no podemos oír más, empezamos a defender ahora el error, nos ponemos de parte de la perversidad, de las transgresiones, empezamos a alentar ahora a otros a que también practican lo mismo. En ese entonces no es que el Espíritu Santo haya cerrado la puerta para usted, no es que el Espíritu Santo se ha quedado cansado, no es que el Espíritu Santo se quedó mudo, que ya no le sale la voz, no, es que usted ya no puede escuchar la voz del Espíritu Santo en su mente, porque usted ha apagado completamente la voz del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros hemos pecado contra el Espíritu Santo, ya. Hemos pecado contra el Espíritu Santo. Pero estamos en el momento de gracia, así que aún hay posibilidad. ¿Por qué digo pecamos contra el Espíritu Santo? Porque muchas veces defendemos algunas mentiritas, ¿no? Y decimos, no, eso no es nada, puedo mentir, no pasa nada. Y cuando alguien le dice, no, usted me mintió. Eso que usted le dijo no era verdad. No, olvídalo, no es ningún mal, no le hice ningún daño. ¿Ese pecado va a ser limpio alguna vez? No, el pecado solo es limpio cuando es ¿qué? Es confesado. Y si usted lo está defendiendo, ¿lo va a confesar como pecado? No, no lo va a confesar como pecado. Y si este pecado sigue allí y te pasa algo, ¿qué va a suceder? ¿Te salvas? Por más pequeño que sea, querido hermano, no vas a poder salvarte. Dice, por eso les digo que los seres humanos se les perdonará todos sus pecados y la blasfema. Lo que no se les perdonará es la blasfema en contra del Espíritu Santo. Incluso si alguien habla en contra del Hijo del Hombre, podrá serle perdonado, pero el que habla en contra del Espíritu Santo no será perdonado en este mundo ni en el venidero. Ni en el venidero. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros llegamos al arrepentimiento? ¿Por nosotros mismos? ¿Qué hace con que nosotros lleguemos al arrepentimiento? El Espíritu Santo que nos habla. Pero si el Espíritu Santo ya no nos está hablando, ¿cómo nos arrepentimos? No podemos arrepentirnos. Y si no nos arrepentimos, ¿cómo ese pecado va a ser perdonado? No hay posibilidad de que el pecado sea perdonado. Entonces vemos otro cierre colectivo. ¿De qué forma va a ser cerrada la gracia colectivamente? El santuario que estuvimos explicando. Los pecados ya no van a encontrar más perdón, no serán confesados más. Ahí va a suceder cuando Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote que está ministrando en el lugar santísimo, termina su ¿qué? Termina su obra. La gloria de Dios va a llenar el templo. También hemos encontrado algunas evidencias en Segunda de Crónicas. Ahí explica que cuando se estaba inaugurando el templo de Salomón, la gloria llenó el templo. ¿Y qué pasó? Nadie podía entrar, ni siquiera el sumo sacerdote.
Y Apocalipsis, texto que pongo allí, también sucede lo mismo. Va a llegar un momento en que Cristo Jesús ya no puede estar allí. La gloria de Dios va a llenar de tal manera el templo que Cristo Jesús va a tener que salir. Y va a empezar entonces a vestirse con la vestimenta sacerdotal. El sumo sacerdote abandonará el templo, abandonará su ministerio de intercesión. Ya no va a poder interceder más por usted. No es porque él quiere o se cansó, no. No es porque ahora ya no ama, no. Es porque ya no va a haber más obra para que él pueda hacer. Dice allí, en aquel tiempo aparecerá ¿qué? Miguel, el gran príncipe protector ¿de qué? Del pueblo. Habrá un tiempo ¿de qué? De angustia como nunca ha habido desde ¿qué? De que ha existido naciones. Y dice, pero en ese tiempo será salvado ¿qué? Tu pueblo. Y los que no son pueblo de Dios, ya sabemos qué le va a pasar. Dice, todos los que tengan el nombre escrito en el libro, ya están sus nombres ¿qué? Escritos en el libro. Entonces dice, despertarán muchos que duermen en el polvo de la tierra, unos a la vida eterna y otros ¿para qué? Para la vergüenza y desprecio eterno. Los sabios brillarán como ¿qué? Como resplandor del cielo. Y los que convirtieron ¿a qué? A otros a la justicia, lucirán como ¿qué? Como estrella para siempre. Aquí está hablando de ¿qué? De los predicadores del mensaje. Que quiere decir que el tiempo del cierre de la puerta de la gracia tiene que ver con los predicadores. Su obra será valorada. Puede que usted no se está dando cuenta ahora de algún valor de lo que usted está haciendo, pero será valorada. El abogado va a tener que salir. ¿Qué significa cuando Jesús es llamado Miguel en la Biblia? Sabemos que cuando Jesús es llamado Cordero, significa que ¿qué? Que nuestro intercesor muere por nosotros. Y Miguel, uno igual a Dios. Miguel más bien dice, nadie, Micael, nadie igual a Dios, es una afrenta al diablo. Pero Jesús se viste con el nombre de Miguel cuando va a ir a hacer ¿qué? Va a la batalla, va a defender a su pueblo. Entonces, escucha eso lo que la hermana Ellen White dice. Cuando abandone el santuario, ¿quién abandonará el santuario? Igual que vimos el texto bíblico, ¿quién? Miguel. ¿Quién es Miguel? Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Las tinieblas volverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin ¿qué? Sin un intercesor. Pero lo bueno es que ellos son ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Quién van a vivir sin intercesor? Los justos. Si ya son justos, ya están sin necesidad de un intercesor. ¿Por qué? Ya no pueden ser considerados injustos, porque su justicia viene de Cristo. Entonces dice ahí, vivirán sin intercesor a la vista del santo Dios. Dice, nada frena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los ¿qué? A los impenitentes y ¿qué? Empedernidos. ¿Qué quiere decir eso? Duro, con corazón duro de servir. Aquí es donde está el más grande problema, hermanos. El problema no es que se cierre la puerta de la gracia. El problema es cómo estamos viviendo ahora en el tiempo de la gracia. Entonces dice ahí, la paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ¿qué? Su ley. La ley vuelve ahí de nuevo, hermanos. Los impíos han dejado concluir su ¿qué? ¿Qué han dejado concluir? Son los impíos, no es Dios. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de ¿qué? De Satanás, el cual sumirá entonces los habitantes de la tierra en una grande ¿qué? En una grande tribulación. Déjame regresar allí, hermanos, que cuando dice que vivirán sin intercesor, dice ahí que Satanás va a dominar a los malvados. Aquel que dice una mentirita blanca, ¿es un malvado o es bueno? Cumple todos los mandamientos, una persona íntegra, evangeliza, todo él lo hace. Pero dice mentiras en el teléfono, por ejemplo. Le llega un mensaje y dice, yo no vi ese mensaje. Mira que está aquí, y lo revisa delante de la persona. Mira que está aquí el mensaje, no lo vi, mira que yo no lo abrí. Pero nosotros sabemos que WhatsApp, cuando entra un mensaje, se aparece ahí, ¿verdad? Te aparece pero usted vio, sabe que esa carilla, como te cae mal, sabe que te va a molestar. Usted no abre el mensaje, pero lo viste. Y el diablo, cuando yo me acerco a ti, te pregunto, te envió un mensaje y usted no. No, mira, no vi, mira que aquí está. Ni siquiera ha llegado el mensaje, pero ya sabe que no lo abrió. Mira que aquí está. Entonces,
¿Ustedes creen que cuando el tiempo de gracia se cierra, cuando el tiempo de gracia se cierra, ese pecado va a evaporar de la nada o va a ser un efecto en mi vida? Va a ser un efecto en mi vida, hermanos. Entonces, allí como dice que los malos van a ser poseídos por Satanás, ese pecadito pequeñito, una pequeña mentira te va a llevar ¿a qué? A pecados más grandes. Hay personas aquí, hermanos, hay muchos líderes, mucha gente que por el tiempo de gracia sus pecados no se nota, porque como son líderes y el Señor sabe que detrás de ellos hay mucha gente débiles en la fe, el Señor no permite que el pecado de él se nota, porque se no arrastraría ¿qué? A mucha otra gente. Entonces el Señor está permitiendo que aún con su mentirita, el Señor no está justificando, te enfatizo, no está justificando eso. Con su mentirita usted no va más allá, te quedas ahí nada más, pero Él te sigue llamando. Pero cuando ya no existe intercesor, ahora esa mentira que usted albergaba en su corazón va a ser una puerta abierta para que Satanás ahora le ayude a matar, a asesinar, a perseguir a los santos, a denunciarlos, a acusarlos de la verdad, a transgredir el sábado, a robar, a adulterar, a violar, a todos los demás pecados. Por un solo se manifiestan todos los demás males del carácter humano. Así que, queridos hermanos, no podemos estar cómodos en la condición en que estamos viviendo. No podemos justificar ninguno de nuestros pecados, por más pequeño que sea. Y para Dios tiene una paga. Y esa paga puede costar su vida, la vida eterna. Entonces, al salir del santuario, como sacerdote, dice, el que es justo, ¿qué va a hacer? Seguirá suciándose todavía. Ya no habrá más forma. Por eso es que el Señor va a salir del santuario. Porque si el hermano Leo ya no puede más pecar, ya está, su corazón está unido a Dios, ¿para qué más el Señor va a estar delante del Padre por él? Si él ya está santo, ya está santificado, y él por su actitud, su carácter, le lleva naturalmente a santificarse, porque ese entonces va a ser como el respirar, el hacer el bien. Y aquellos que hacen el mal, para ellos va a ser como el ¿qué? También respirar. Si esos malos ya no van a llegar al arrepentimiento, porque la maldad hace parte de su vida, es como el respirar, ¿qué más va a hacer Jesús Cristo en el lugar santísimo? Ya no hay más nada que hacer. Por eso Jesús ahora se va a vestir de Miguel para venir ¿a qué? A buscar a los suyos que estarán clamando por la grande tribulación. Dice, vendrán días, dice Amos, es que muchos buscarán el pan, pero no será pan de qué. La persona tendrá hambre, pero será hambre de qué. No de pan, pero hambre de qué? De la palabra de Dios. Dice que van de un lado al otro. Pero eso no es bueno, queridos hermanos, que las personas buscan la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor va a permitir que ellos no reciban más la palabra de Dios? ¿Por qué va a permitir que ya no se los predique? Porque su corazón ya está ¿qué? Ya está completamente cerrado. ¿Por qué los malvados entonces seguirán persistentes a eso? Por un solo motivo que dice Apocalipsis. No vamos a leer por el tiempo. Usted en la casa puede leer ahí, dejamos la diapositiva. Lo que va a suceder, hermanos, ese texto habla del tiempo de angustia. Se va a empezar a derramarse las grandes plagas. Entonces, vamos a leer esa cita de la hermana Ellen White. Aquí lo explica mejor. Dice, las plagas están cayendo ¿sobre qué? Sobre los moradores de la tierra. Algunos acusan ¿a qué? A Dios y le maldicen. Pero otros ¿qué hacen? Otros acuden ¿a qué? Apresurosos al pueblo de Dios, ¿en qué? En súplica de que les enseñen ¿qué? Oh, ¿cuál es el interés entonces de los malvados acercarse a los justos? Lo único interés de ellos no es que aman a Jesús, no es que quieren a Jesús, no es que buscan a Jesús, no es que quieren la salvación. Lo único interés de ellos es escapar de la gran tribulación. ¿Y cómo el Señor va a permitir que el mensaje les llegue a ellos si no va a entregarse? Ellos quieren escaparse de eso para ser buenas personas, para servir a Dios, para caminar con Dios, para ayudar a otros al arrepentimiento, o para seguir en sus fechorías, para seguir con lo suyo. Lo vimos en pandemia, queridos hermanos. Todo el mundo era cristiano, todo el mundo hablaba de Dios, los taxis, las músicas eran cristianas, pero se terminó la pandemia, ¿qué pasó? Todo el mundo santificado, ¿verdad? No, seguimos en lo mismo, incluso parece que empeoramos. Entonces, ¿para qué el Señor le va a dar más tiempo? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios,
que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual has de entrar. ¿Cuál es la tierra que vamos a entrar? En la nueva Jerusalén, en la patria eterna. Pero nosotros nos tenemos que alistar aquí. ¿Y cuál es la norma? Los 10 mandamientos, la ley de Dios, una vida íntegra. Hay hermanos que piensan que nosotros vamos a entrar en la eternidad con nuestros pecados. Como la Biblia dice que no, como la Biblia dice que nosotros somos de naturaleza pecadora, entonces muchas veces alimenta el pecado y dirán, no, yo soy pecador, el Señor sabe. Cuando Cristo venga, entonces va a restaurar. El Señor sabe que no soy tan malo, yo no le hago mal a nadie. Y pensamos que cuando el Señor venga, en un abrir y cerrar de ojo, nuestros pecados van a desaparecer. No, queridos hermanos, no es así. Usted va a tener que estar en este momento odiando al pecado. Si usted ama el pecado hace parte de su vida. Y si hace parte de su vida, el Señor no te lo va a quitar. Pero si usted odia el pecado, cuando caes te duele y no quieres pecar más y clamas al Señor para que te ayude a no caer de nuevo, entonces cuando Cristo Jesús ven, ese cuerpo extraño, esa lucha que usted tiene, se va a terminar. Pero eso va a depender de usted mismo. La entrega, las decisiones que usted toma para su vida. Si usted prefiere estar con Cristo o sin Él. Esa es la único llamado que el Señor tiene para darnos. Esa es la única posibilidad que nosotros tenemos. Ese único regalo, es la única gracia que el Señor nos da. Después de ese texto no hay más nada que el Señor puede hacer. Va a depender ya de nuestras decisiones, queridos hermanos. Entonces, la puerta está puesta para todos nosotros. Está puesta para nuestros seres queridos. El Señor ya ha hecho todo, hermanos. Ha dejado su gloria, ha dejado su trono para venir a venir aquí. Murió por nosotros. Sufrió, fue maltratado, fue escupido. Y además de eso, Él va a abandonar su trono allá en el cielo. Y va a venir a vivir aquí, porque de mes en mes, de sábado en sábado, toda la carne vendrá ¿qué? A adorar a nuestro Dios. Él ha hecho un sacrificio tan grande que es capaz de permitir que el cielo se traslade hacia la tierra, que el cielo se achique para entrar aquí a este mundo. Es capaz de eliminar toda su gloria o reducir toda su gloria, todo el esplendor para estar contigo. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más el Señor puede hacer? ¿Qué otro sacrificio tocará su corazón? Después de esa invitación ya no hay más nada que Dios pueda hacer por nosotros. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a tomar la vida el día de hoy? Y le digo que tomando la vida no es solamente la mía, porque si usted solamente quiere salvarte tú, ya está siendo egoísta, verdaderamente ya lo estás perdiendo. La hermana Eloite tiene una cita que dice que cuando nosotros trabajamos para salvar a otro, verdaderamente estamos trabajando para salvarnos a nosotros mismos. Entonces le gustaría, hermano, hermana, a que esa puerta, mientras cierra, te encuentre ya dentro de ella. ¿Te gustaría montarte al barco, al arca de Noé? ¿Le gustaría estar ya fuera de Sodoma y Gomorra? Esa es su oportunidad. Para eso no puedes desistir. Hay muchas personas que están abandonando la fe. Pero le insto, hermano, hermana, que no desista. Sigue adelante. Mientras entonces vamos a cantar el himno Nunca te rindas, que el Señor toque su corazón y puedas cantarlo con toda tu fuerza, con toda tu alma, porque nuestro Señor Cristo Jesús viene pronto. Después de este gran mensaje, vamos a entonar las estrofas del himno 184, Nunca te rindas. Días hay, no sé, que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará.
sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará